¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El equipo jurídico de Evo Morales se pronuncia ante la pretensión de detener a Evo Morales en La Paz. Además de ello, por los 22 detenidos miembros del evismo que se dirigían a La Paz y fueron encontrados con artefactos que la policía decomisó y además procedió a la detención de todas estas personas. Además de ello, se refirió a la solicitud de medidas cautelares para Evo Morales ante la CIDH. Escuchemos las polémicas palabras de los abogados de Evo Morales en esta conferencia de prensa y luego continuamos. Para dar una conferencia de prensa sobre tres temas muy importantes que se han suscitado en las últimas horas. El primer tema tiene que ver con la detención ilegal que ha existido a 22 personas ayer en la noche, en la tarde-noche, que están en este momento en celdas de la SC, ¿no? En segundo lugar, van a referirse sobre el tema el doctor Carlos Salguero, el doctor Néstor Cox, último que ha sido el defensor del pueblo en Cochabamba. En segundo lugar, se va a hablar sobre el ingreso que hemos realizado ayer de la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre lo que hoy vamos a introducir ante la Corte Interamericana, una acción, una demanda de compatibilidad de la opinión consultiva con relación 2028, que ahora 2021, con relación a las decisiones que han emergido dentro del país. Entonces, en ese orden, vamos a primero, por favor, ceder la palabra a nuestros hermanos. Al primer tema, al doctor Nelson y al doctor Carlos Salguero. Gracias, doctor Presilla. Gracias, estimados señores de la prensa. Y evidentemente lo que vamos a hablar es un poquito complicado, ¿no? Debido a que la policía está ejerciendo abuso al detener a personas que están transportadas en vehículos donde estas personas simplemente eran pasajeras. Asimismo, el vehículo estaba acompañado de un galón de 20 litros de gasolina, que evidentemente por la coyuntura ustedes verán que el transporte tiene que volver, y entonces en vez de hacer fila puede llevar. Además hay un decreto supremo que es el 28511 que permite inclusive el traslado de combustible en bidones. Entonces, lastimosamente, anoche han estado además, y hacemos la denuncia también, personeros del Ministerio de Gobierno ejerciendo presión ante la Fiscalía para que se pueda aprender o tipificar a estas personas con la imputación. Y dado eso, que estaban inclusive 4 personas o 4 abogados de defensa pública, y lastimosamente estos señores que a toda costa querían apersonarse y atender a los señores que están ahora detenidos, que son los hermanos en el número de 22. Asimismo, se ha tipificado los delitos de el 141, que es almacenaje peligroso, y el 132, que es asociación delictuosa, que en ningún momento condice, digamos, en la situación que estamos viendo. Lastimosamente hemos podido ver que evidentemente se han vulnerado derechos en estos aspectos. Lamentablemente, el día de ayer se han cometido transgresiones groseras a las garantías constitucionales y anunciamos que van a tener responsabilidades serias las autoridades de la Policía Boliviana, a la cabeza del Ministro de Gobierno, por efectuar operativos arbitrarios e ilegales. Una movilización pacífica está salvaguardada por estándares interamericanos y en esa misma lógica, la policía no está llamada a efectuar requisas obligatorias ni tampoco a hacer aprehensiones como las han realizado de una forma atentatoria contra la vigencia de una movilización. Nosotros vamos a hacer conocer a la relatora de la libertad de expresión, que está monitoreando nuestra caravana, que va a monitorear la movilización del día de hoy, que va a monitorear la responsabilidad que tiene el Estado para en este momento obstaculizar e impedir una movilización que es pacífica. No vamos a permitir que se estereotipe a ninguno de los hermanos militantes que están movilizados para que se pretenda en este momento efectuar un armado con una tramoya de parte del gobierno para decir que es una movilización violenta. Nada más ajeno a la verdad. Esto también va a ser puesto en conocimiento del Comité de Derechos Humanos, porque vamos a activar los mecanismos que por mucho tiempo hemos estado nosotros reclamando, y en esta ocasión
es trascendental que el gobierno tenga en cuenta que es un alto a sus excesos, es un alto a sus abusos y es un alto que va a ser reportado también, esperemos, a la Corte Interamericana, que va a estar de visita en junio, y en función de esa visita, ojalá no encubran, como siempre el gobierno ha estado encubriendo, muchas visitas de relatores, de delegados, de autoridades de Naciones Unidas, del propio comité que ha llegado para el seguimiento de la implementación del GIEI, y estas situaciones protectivas del gobierno, nosotros las vamos a hacer conocer para que se asuma responsabilidad directa y en este momento no se puedan cometer excesos en contra de una movilización que no tiene ninguna finalidad de causar daño alguno contra nadie. Otras personas aprendidas, se decía además que habían bastones policiales también. Evidentemente se han encontrado 6 en realidad bastones, pero no son policiales, son bastones comunes y corrientes, silvestres que usted va a la Graneros o a cualquier mercado que cualquier guardia de seguridad lo está manejando, que no es técnicamente, y ahí hay una que es artesanal. Y a su pregunta son 22 a la fecha de los aprendices. Esta mañana el ministro de Gobierno ha señalado que ellos ya han sido puestos al Ministerio Público. ¿Dónde se encuentran las 22 personas aprendidas? Correctamente, sí, anoche estaban en la PCC de Satélite, ¿no? Y esta mañana en la madrugada han sido trasladados a la PCC de la Ceja del Alto. ¿Ya habían puesto? Están con imputación. ¿Cuáles son los delitos? Por eso, como les dije hace un momento, está por el 141 de CITER, que dice almacenamiento peligroso, y asociación delictuosa, que está articulado en el 132 del Código Penal. Doctor, ¿qué dice el decreto supremo que ampara este combustible? Lo que pasa es que en la coyuntura que estamos viviendo, por culpa del gobierno, no hay gasolina. Vayamos a ver las colas. Hermanas y hermanos que estamos llegando de otros departamentos, hemos traído pues gasolina porque vamos a hacer colas aquí, nos vamos a quedar 24 días. No es posible. Esa situación debe ser previsible. No puede ser criminalizable lo que el propio gobierno por su voluntad ha generado. En este momento es incurrir en un error, entrar en un debate de qué dice la normativa, cuando sabemos que en una caravana, bidoncitos que cada vehículo tenía para regresar hasta Cochabamba, regresar a Oruro, regresar a Potosí, es permitido. Los operativos han sido arbitrarios, sin orden judicial, sin requerimientos. Ningún boliviano se merece que la policía efectúe requisas para tratar de delincuentes a personas que han venido a movilizarse. Entonces, esos elementos los vamos a nosotros denunciar ante instancias internacionales, no obstante de que en este momento siguen cometiendo arbitrariedades a la cabeza del ministro de Gobierno, que está mal acostumbrado a tratar de solapar acciones arbitrarias para tratar de quedar bien con su policía boliviana. ¿La gasolina estaba en ¿Perdón? ¿Es delito trasladar petardos, como dice? En lo absoluto, no es ningún delito tenerlos, ni gasolina, y son gasolinas que se las han robado. Que la población sepa, los policías se la han robado, hurtado, y han cargado a sus motocicletas, han cargado. ¿Eso es permitido? Parece que nosotros mal acostumbramos en Bolivia que la policía haga esos excesos. Sin embargo, no es algo ilegal. No es correcto que en este momento, cuando el gobierno ha generado una crisis de desabastecimiento de los hidrocarburos, se trate de otra vez encarcelar a quienes están comprando hasta del mercado negro este tipo de insumos para el desplazamiento de vehículos. Doctor, ¿ustedes como equipo jurídico garantizarán a la población de que aparentemente será una marcha pacífica si en caso se registran desmanes en el tema del Tribunal Supremo Electoral? En lo absoluto va a haber ningún desmán. Obviamente va a haber infiltrados. Han hecho en este escenario de parafernalia un autogolpe. El Ministerio de Gobierno tiene personal civil, tiene personal que se infiltra fácilmente. Y nosotros vamos a estar atentos de que no se infiltren en una movilización pacífica de hermanas y hermanos militantes que están viniendo a hacer una reclamación en el marco del ejercicio de su libertad de expresión. Cualquier ciudadano que cometa alguna transgresión, ojalá pues sea aprendido y se identifique, y no simplemente se sindique bajo la afectación de lo que el mismo Ministerio de Gobierno programa. Vamos al segundo tema entonces, por favor. Claro, la doctora va a explicarnos el procedimiento. En fin, adelante, doctora, por favor. Muy buenos días. Ante las gravísimas vulneraciones, transgresiones a nuestra democracia, que se pretende que la fuerza política más grande del país sea excluida de las elecciones generales, ante esta gravísima vulneración, se han interpuesto, el día de ayer hemos interpuesto como equipo jurídico una solicitud de medidas cautelares.
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud ya ha sido ingresada a la plataforma formal de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas cautelares se dan cuando hay una grave vulneración a los derechos humanos, cuando existe una urgencia en la reparación de esos daños, de esos derechos fundamentales que están siendo transgredidos y puedan ser irreparables. ¿Por qué? Porque en pocos días va a terminar la fecha para poder ingresar, para poder participar en las elecciones generales y el gobierno nacional, en complicidad con el Tribunal Constitucional, con este tribunal autoprorrogado, quieren impedir la participación de la fuerza política más grande del país a la cabeza de Evo Morales. Es por eso que se han planteado estas medidas, esta solicitud de medidas cautelares. Ahora la CIDH ya tiene conocimiento. La Comisión Interamericana, que tiene que velar por los derechos cuando un Estado no responde, porque nosotros en este momento estamos desamparados, no tenemos atención de la justicia, es por eso que no existe otro recurso ulterior, no podemos acudir ante ninguna instancia jurisdiccional en este momento porque no hay. Entonces, por eso estamos acudiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tienen conocimiento. Ellos tienen que actuar de forma inmediata, seguramente van a pedir información al Estado para que responda ante estas gravísimas vulneraciones y tendrían que respondernos a la brevedad. Nosotros estamos muy atentos y confiamos que la Comisión Interamericana va a tomar las acciones pertinentes, porque no solamente está en juego los derechos fundamentales de Evo Morales, está en juego la democracia de nuestro país y un proyecto político que ha transformado Bolivia. Es por eso que esta acción ya ha sido ingresada y esperemos que en pocas horas tengamos una respuesta. ¿Y qué podría justamente tornar esta situación? ¿Qué medidas cautelares podría dar? Bueno, la Comisión Interamericana primero va a solicitar tener la información completa de todo esta vulneración a los derechos fundamentales, y ellos lo que pueden es instar al Estado a que rectifiquen estas vulneraciones, ¿no? Dejen sin efecto estos efectos que ellos quieren hacer con estas sentencias constitucionales que en principio, como ya hemos explicado en varias ocasiones, no alcanzan para inhabilitar a ninguna persona, pero que las están queriendo instrumentalizar, usar de mala forma para inhabilitar al hermano Evo Morales en las próximas elecciones. ¿Sería vinculante o no? Por supuesto. Lo que vaya a salir, el resultado, una vez que la Comisión Interamericana se pronuncie respecto a la solicitud que nosotros hagamos. ¿Esto podría afectar al proceso electoral? De alguna manera, es lo que nosotros esperamos. No dilatar en tiempo, pero sí instar al Estado a que se rectifique, porque lo que ellos están haciendo es hacer una mala interpretación, incluso de una opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido, que va a explicar el doctor Ceballos en este momento, pero están mintiendo respecto a lo que dice un instrumento jurídico internacional, que es la opinión consultiva 028, que en ninguna de todo su contenido habla de la limitación a la reelección discontinua. Eso no existe. Y eso es el argumento para todas estas sentencias inconstitucionales, ilegales y políticas, que además no tienen valor porque han sido suscritas por personas que son autoprorrogadas y por tanto estas sentencias son nulas de pleno derecho. Eso estamos pidiendo, que se cumpla la ley, que se cumplan los tratados internacionales. ¿Qué derechos civiles y políticos transgredidos van a ser denunciados por la CIDH? Han sido denunciados el derecho, especialmente el derecho a la libertad de condiciones, igual acceso a la justicia y efectivamente, especialmente el derecho a ejercer los derechos políticos, elegir y ser elegidos, porque no solamente es el derecho de Evo Morales a participar para ser elegido en las próximas elecciones, sino de toda la militancia que queremos votar por Evo Morales. Queridos amigos de la prensa, en Bolivia, a partir del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que la reelección presidencial no es un derecho humano, a partir de ese dictamen en Bolivia se están cometiendo transgresiones a las garantías y derechos, efectuando una interpretación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre aspectos que no han sido delimitados ni tratados. Evidentemente, la Corte Interamericana ha establecido que la reelección presidencial no es un derecho humano,
Y nosotros estamos plenamente de acuerdo, porque la reelección es un instituto que regula el funcionamiento de uno de los órganos del Estado. Específicamente esa es su naturaleza. Por lo tanto, no puede adquirir la calidad de derecho humano. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando la Corte Interamericana ha señalado de que la reelección presidencial no es un derecho humano, ha establecido en la opinión consultiva de que los países de la Organización de Estados Americanos pueden prohibir la reelección presidencial, pero entiéndase, ¿a cuál de las figuras de la reelección presidencial se ha referido la Corte Interamericana? Únicamente a la reelección presidencial consecutiva, porque reelección presidencial en las constituciones de los países de la región tiene 3 variantes. Países que prohíben todo tipo de reelección, como el caso de la Constitución de los Estados Unidos, modificado por una enmienda. El segundo grupo de países es aquellos países que admiten reelección presidencial por única vez, ¿no? Caso de la Constitución de México. Y el tercer grupo de países que admite, que trata reelección, es el grupo de los países conformados por Panamá, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina e inclusive Chile, que en sus constituciones admiten reelección presidencial continua, pero pasado un periodo de por medio, el ciudadano puede volver a ser postulado en nueva elección. Consiguientemente, ¿a cuál de los tipos de reelección se ha referido la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2821? A prohibir la reelección presidencial consecutiva por más de 2 periodos continuos, únicamente a eso. Por lo tanto, la prohibición que los países pueden incorporar únicamente se debe referir a este tipo de reelección. La Corte Interamericana no ha tratado, ¿no?, la prohibición de la reelección presidencial en general. Pero además ha dicho la Corte Interamericana que la prohibición que los países de la Organización de Estados Americanos pueden introducir únicamente afecta, queridos hermanos de la prensa, a la persona que se encuentra en ejercicio actual del cargo de la presidencia, ¿no? Y en el caso boliviano, decir no afecta. No puede afectar la prohibición de la reelección presidencial continua por más de 2 periodos a un ciudadano que no está en el ejercicio actual del cargo de la presidencia. Por eso es que, queridos amigos de la prensa, los alcances del artículo 168 de nuestra Constitución, que trata del instituto reelección y establece un límite por una sola vez de manera continua, no solamente que es compatible con la interpretación efectuada por la Corte, sino que al mismo tiempo, queridos amigos de la prensa, ¿no?, este alcance normativo únicamente tiene efectos sobre quién es presidente y vicepresidente en ejercicio actual, por la delimitación que ha hecho la Corte Interamericana. El artículo 168 de la Constitución, queridos amigos, en términos jurídicos estrictos, solo es aplicable a las personas en ejercicio actual del cargo de la presidencia. El 168 no es aplicable, consiguientemente, a un ciudadano que no es presidente ni vicepresidente. Pero además, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Que la prohibición que los países de la Organización de Estados Americanos pueden introducir respecto a la reelección presidencial
únicamente puede ser aplicado a través de una ley en sentido formal y material. En el caso del Estado boliviano, es una ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Con eso qué quiere decir? Porque la Convención Americana en su artículo 29 y 30 dice que los países pueden restringir derechos fundamentales únicamente a través de una ley. Eso queda claro, por lo tanto, que no es una sentencia constitucional, por muy sentencia constitucional que se denomine, el instrumento idóneo para restringir, limitar, regular un derecho fundamental, que en este caso es el derecho político a ser electo en Bolivia. Pero además, ¿qué ha dicho la Corte? Los países de la Organización de Estados Americanos que incorporen prohibiciones, limitaciones y restricciones a derechos fundamentales en instrumentos que no sean leyes en sentido formal y material, esas restricciones son, textual, abusivas y arbitrarias. Por eso es que el equipo jurídico ha recurrido a la solicitud que ha explicado la doctora Urquier, ¿no? Eso es en realidad el contenido de la opinión consultiva. Por eso es que la sentencia 1010, el auto constitucional 83 y la reciente de hace 3 días, la 7/2025, son sentencias que contienen criterios que son incompatibles con lo dispuesto por la Corte Interamericana en la opinión consultiva. Transgreden los límites establecidos por la Corte. Han ido más allá de lo que la Corte ha señalado, porque ahora resulta que en el Tribunal Constitucional, a título de que el dictamen de la Corte dice que no es un derecho humano, ahora pueden hacer lo que les da la gana, que pueden prohibir la reelección pasado un periodo, cosa que no ha admitido la Corte Interamericana. Pero además, queridos compañeros, nuevamente les señalamos, el Tribunal Supremo Electoral tiene una competencia de inhabilitación y habilitación de candidatos reglada, delimitada. Vean ustedes, el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado el reglamento para la inscripción de candidaturas y está publicado el calendario electoral. Y en estos dos instrumentos, cumpliendo lo que dice la Constitución, la ley del régimen electoral establece con precisión por qué causales se puede inhabilitar una candidatura. Y dice la ley, únicamente quiere decir solamente, porque eso dice el artículo 109, únicamente podrá inhabilitarse una candidatura por incumplimiento de uno de los requisitos del 234, que los cumple perfectamente Evo Morales. Nacionalidad boliviana, mayor de edad, servicio militar, no tiene pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriado, habla 2 idiomas, certificado y está registrado en el padrón electoral. Solo por incumplimiento de esto se puede inhabilitar una candidatura. Cualquier otra decisión que contraríe esto se estaría viciando este gran proceso electoral que nosotros consideramos que es la oportunidad de los bolivianos para resolver en democracia nuestras diferencias y que el soberano distribuya el poder público entre las organizaciones políticas. Se estaría generando un proceso electoral que va a constituir inclusive más funesto que el proceso electoral que digitó Hugo Banzer Suárez cuando su candidato era Pereda Asbun. Esa parodia de elecciones que finalmente se cayó. Y nosotros estamos advirtiéndole al Tribunal Supremo Electoral,
si lleva adelante unas elecciones con proscripciones, con inhabilitaciones, con supresión de personalidad jurídica de organizaciones políticas, vamos a tener un proceso electoral entre los más cuestionados de la historia de la democracia en este país, y ese resultado tarde o temprano se va a caer como se cayeron las elecciones donde Pereda apareció como electo con un proceso electoral muy cuestionado. Estamos haciendo estas advertencias, vamos a recurrir. Ya lo hemos hecho solicitando medidas cautelares a la Comisión. Está también la instancia de la Corte Interamericana y están previstos los recursos para solicitar la compatibilidad de la 1010, la 83 y la 07 respecto a la Convención Americana, y estos instrumentos, no solamente por quienes los han emitido, son contrariamente incompatibles con la Convención y con los criterios de la Corte expresados en la opinión consultiva. Nunca, jamás vamos a aceptar la mentira como medio de proscripción e inhabilitación. Doctor, ¿no consideran que están pasando una factura respecto a haber dado mucho poder al Tribunal Constitucional, incluso al punto de no respetar un referéndum, y ahora se ven inhabilitados, o al menos el expresidente se ve inhabilitado, igual por una sentencia constitucional? Mira, ve, ¿Se les está pasando factura, doctor? Mira, a ver, las atribuciones y funciones del Tribunal Constitucional delimitadas por el Poder Constituyente están claramente establecidas en la Constitución. Pero hoy somos víctimas, toda la sociedad boliviana, de un proceso de desinstitucionalización que ha creado de facto un estado de excepción en Bolivia. Eso es lo que estamos viviendo. Ya no hay sistema de gobierno democrático, hay sistema de gobierno autocrático. Y el fracaso de las elecciones generales para que derive en una elección a medias es el medio del que se ha valido el gobierno a través del ex ministro Lima para crear estas condiciones y que tengamos hoy en el órgano del control de constitucionalidad, como es el Tribunal Constitucional, 5 autoprorrogados que están haciendo lo que quieren dentro del Tribunal Constitucional. ¿Sabe, querido hermano periodista, a cambio de qué emiten estas sentencias? Para cumplir de rodillas los mandatos del gobierno, a cambio de que el gobierno no les observe, no diga nada de los negocios que están efectuando con cada uno de los expedientes que tratan y resuelven estos magistrados. Le han puesto precio a cada sentencia respecto a los casos que ellos conocen en lo cotidiano. Es decir, les dejan hacer estas fechorías a cambio de que se lo emitan la sentencia 1010 del auto 83 y últimamente la sentencia 07. Esa es la situación. No es que acá se pueda atribuir al argumento que plantea, porque finalmente hoy el gobierno no gobierna con la Constitución. Y en el Tribunal Constitucional, la Constitución únicamente es una referencia que está ahí en un anaquel. Acá se está emitiendo sentencias por capricho, ¿no? A solicitud y a voluntad. Y en Bolivia, ¿no? Nosotros todavía defendemos Estado de Derecho y no se puede emitir sentencias a voluntad. Bien, yo voy a cerrar esto. No vamos a acudir a la memoria, vamos a acudir a una decisión que ha asumido en su momento el Tribunal Supremo Electoral. Todos sabemos que el año pasado, en el mes de agosto, el gobierno del Estado ha propiciado una iniciativa de referéndum para consultar varios temas. Entre otros estaba justamente el precio de la gasolina, el diésel, la subvención al diésel, la gasolina,
Y también se encontraba con la pregunta 4, miren ustedes, les voy a leer lo que decía la pregunta del Ejecutivo para que no falle la memoria, les decía, y aquí no haya malos entendidos. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 de la Constitución? Luego, quieren cambiar, aquí está el texto completo, ¿está de acuerdo la gente en modificar la Constitución Política del Estado con relación a la reelección continua o discontinua que existiría dentro del país? Pregunta 1, perdón. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado? El Tribunal Supremo Electoral ya tomó posición sobre eso. Y el Tribunal Supremo Electoral, a tiempo de consultar al Tribunal Constitucional, se aclara que esta pregunta debería pasar al considerarse, al ser parte de una reforma constitucional. El tema discontinuo, la palabra discontinuo, no correspondía a un referéndum. No puede primero realizarse un referéndum por iniciativa presidencial, puesto que el referéndum no era un instrumento para modificar la Constitución, sino el procedimiento establecido por la propia Constitución, que tiene dos vías: la iniciativa popular o una iniciativa por 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en ambos casos, siguiendo el procedimiento, luego recién viene el referéndum. ¿Qué es lo que ocurre? Estas preguntas han ido en consulta al Tribunal Constitucional, quien por la forma les ha devuelto porque no había un informe técnico complementario que faltaba. ¿Qué es lo importante de esto, amigos y amigas? Que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ya ha tomado posición que la palabra discontinuo no amerita una interpretación constitucional, amerita una reforma constitucional. Y si leemos esta declaración constitucional número 0029-2024 del 29 de agosto, suscrita por los siguientes magistrados, todavía ya autoprorrogados, estaban ya autoprorrogados. ¿Quiénes eran? Enrique Franco, Julia Elizabeth Cornejo sigue ahí autoprorrogada, Petronilo Flores ya no está, Silvia Vargas ya no está, entiendo, Karen Lorena Gallardo, Miguel Hurtado e Iván Esparza. Es decir, los autoprorrogados que están actualmente ya han firmado esta resolución con un carácter constitucional. Y lo más importante, el Tribunal Supremo Electoral ya ha tomado posición que una incorporación del término discontinuo no ameritaba interpretación constitucional, ameritaba reforma constitucional. En ese sentido, sería totalmente contradictorio e inviable que ahora el Tribunal Supremo Electoral nos venga a decir que va a hacer caso a una modificación de facto que se da a la Constitución Política del Estado sin reforma constitucional a través de la sentencia 007 que se ha conocido antes de ayer. Queremos pedirle coherencia al Tribunal, que ha de respetar su informe, el informe de agosto, el 23 de agosto del año 2024, en el que han observado que una pregunta para el referéndum no correspondía al referéndum, sino a reforma constitucional. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional antes de ayer es reforma de facto a la Constitución y por tanto no puede obedecerse a aquello. Como decimos los abogados, jaque mate al rey. No puede ni debe el Tribunal Supremo Electoral oír la sentencia 07, la 84 y menos aún la 1010. Porque sencillamente ya han emitido ellos un criterio cuando han conocido el caso de la palabra discontinuo. Hemos leído también una opinión muy díscola de un magistrado que decía que a su criterio era una cosa y otra. ¿Por qué no lees primero los antecedentes del tribunal? Lo más serio de una autoridad y de un tribunal es leer lo que han firmado antes. Ellos ya han firmado eso antes, han conocido, han deliberado, si lo han rechazado, ya han conocido. Y el Tribunal Supremo Electoral, que hasta el momento está callado, debería recordar lo que ellos mismos han firmado y han enviado para consulta en su momento, el 23 de agosto del año anterior, al Tribunal Constitucional. Por ese motivo, la población, nuestros hermanos que están en este momento marchando para inscribir nuestra fórmula, deben estar tranquilos.
porque el Tribunal Supremo Electoral hoy tiene que registrar y luego no puede inhabilitar a nuestro hermano aplicando una decisión de carácter del Tribunal Constitucional que notoriamente se opone a un conocimiento que ha ejercitado en independencia de poderes el órgano electoral. Le pedimos coherencia, le pedimos respeto a sus decisiones, le pedimos que sean obviamente respetuosos de la Constitución y la ley y en ningún caso puedan inhabilitar al compañero Evo Morales. Entonces tenía ese fin esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Doctor, Evo Morales va a llegar de forma presencial a La Paz. Esa es la advertencia del ministro de Gobierno anoche, que hay un orden de atención vigente por el caso de tráfico. Mire, en este momento la columna está desde arriba, le invito a que se aproximen allá para ver justamente este contexto, ¿no? Y solo hay un acuerdo con el PDC, como se va a conocer para que... Se va a reconocer al momento, tiene un dato más importante, vamos a coordinar todos nosotros en este momento, como equipo jurídico también a participar de la marcha, y les invito a que estén con nosotros. Muchas gracias. Esas eran las palabras del equipo jurídico de Evo Morales. Diferentes pronunciamientos ante las diferentes circunstancias que hoy atraviesa el evismo. Por un lado, los detenidos en horas de la noche y por otro, las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y las garantías que piden para Evo Morales ante la CIDH. Wilfredo Chávez reitera que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la tuición de incluir palabras a los artículos de la Constitución a propósito de haber definido la reelección presidencial continua y discontinua por más de un periodo. Wilfredo Chávez, el abogado de Evo Morales, rechazó la advertencia que efectuó a primera hora de la mañana de este viernes el ministro de Gobierno, en sentido de que si Evo Morales es sorprendido en alguna de las calles de la sede de gobierno será capturado de manera inmediata, en virtud a una orden de aprehensión emitida por el Tribunal de Tarija en su contra. El ministro de Gobierno en su conferencia recordaba que Evo Morales es buscado por la policía por un proceso de trata que tiene pendiente en Tarija y le pidió que se entregue para defenderse ante la justicia como corresponde por la acusación que pesa en su contra por supuestamente haber mantenido una relación sentimental con una menor de 15 años cuando era presidente de Bolivia, fruto de la cual habría nacido una niña que en la actualidad tendría entre 8 y 9 años. Wilfredo Chávez, en respuesta a estas declaraciones, manifestó que los mandamientos de aprehensión contra Evo Morales están nulos, porque así lo ha definido una jueza de garantías constitucionales. Entonces, lo que digan las autoridades políticas sale sobrando en este caso, puesto que se impone la voluntad de una juez constitucional que ha dispuesto dejar sin efecto aquello, afirmaba Wilfredo Chávez, quien ratificó que Evo Morales será inscrito esta jornada porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene la tuición de rechazar ese cometido, según manda la Carta Magna. Asimismo, dijo que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional carece de efecto jurídico porque 5 de los magistrados fenecieron en su mandato el 31 de diciembre de 2023, los cuales son la mayoría de ese cuerpo colegiado. Por ende, ratificó que Evo Morales está plenamente habilitado al no existir una ley expresa que restrinja sus derechos, tal cual reza el artículo 109 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, el equipo jurídico de Evo Morales reclamaron por la aprehensión indebida. Según estas declaraciones, las 22 personas que participaban en la marcha solamente por llevar pequeños bidones de gasolina, pese a que existe el decreto supremo 4910 que permite el transporte de combustible en estos implementos que no sobrepasan los 60 litros de capacidad. En consecuencia, Wilfredo Chávez manifestó que no existe elementos ni indicios que justifiquen la detención ilegal que se produjo en horas de la noche de los evistas que se trasladaban hacia La Paz. Manifestó que se enviaron los abogados para la defensa de los aprehendidos. Por ello, estableció que esas acciones buscan amedrentar a los movilizados, las cuales no tendrán ningún efecto, porque la consigna de los evistas es llegar hasta el ente electoral
e inscribir a Evo Morales para que participe de los comicios del 17 de agosto. Además, refrendó que esa es una muestra clara de la desesperación del gobierno por tratar de impedir la llegada de Evo Morales al Tribunal Supremo Electoral en La Paz, manifestó el abogado. ¿Qué opinan ustedes? Evo Morales y su equipo jurídico insisten en la habilitación de Evo Morales para participar de las elecciones nacionales. Pese a la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que inhabilita de forma permanente a Evo Morales, y contando también con el hecho de que el evismo aún no cuenta con una sigla política para poder participar de las elecciones nacionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen posible que hoy hayan más detenidos sumados a los 22 que ya fueron detenidos en horas de la noche? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.